Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un tema más de medicina. El día de hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Es un tema bastante interesante, bastante bonito. Espero que puedan comprender algo por lo menos. Tengo el temario, vamos a hablar de la definición, la epidemiología, los genes, factores de riesgo, algo de fisiopatología, el cuadro clínico, que serían los síntomas. Vamos a ver el diagnóstico, cómo lo diagnosticamos, y también vamos a ver los marcadores de utilidad, el tratamiento y el pronóstico. Entonces empecemos definiendo el cáncer de mama. La definición nos dice que es una proliferación maligna de células epiteliales. Epi significa por encima, telio es tejido. Entonces estamos hablando de células superficiales. El cáncer se da en los conductos o lobulillos. Una mujer tiene de 12 a 20 lóbulos y estos contienen lobulillos. Estos lobulillos están conectados mediante conductos los cuales terminan en el pezón. Entonces el cáncer se va a dar ¿en dónde? Bueno, en los lóbulos, que estos contienen lobulillos, y también en los conductos. Aquí en esta imagen a la izquierda podemos observar un conducto que le han hecho un corte transversal. Podemos observar las células normales del conducto y luego podemos observar más abajo dice hiperplasia ductal. Vemos cómo van aumentando el número de células. Luego tenemos una hiperplasia ductal atípica. Vaya, hasta que aumentan más las células, ¿qué está pasando, no? Y luego ya hablamos de carcinoma ductal in situ, porque esto ya es una proliferación excesiva, muy rápida. Eso ya se considera una proliferación maligna. Posteriormente tenemos un carcinoma ductal in situ, pero con microinvasión. Vemos ahí unas pequeñitas cositas que están saliéndose del conducto. Y ya tenemos al final el cáncer ductal invasivo. Vemos cómo se esparce y se sale del conducto. Conducto galactóforo, si quieren decirle. En la imagen superior derecha podemos observar los conductos, cómo están cubiertos o rellenados de células. Eso sería el carcinoma ductal in situ. En este caso, no creo ver todavía un carcinoma con microinvasión. Por lo menos ahí lo que podemos observar todavía se mantiene dentro del conducto. En cambio, en la imagen de abajo vemos el conducto blanco, vemos los conductos blanquitos, ¿no? Blanquitos. Entonces abajo vemos los conductos ahí blanquitos, entonces no hay todavía, ahí no hay nada, ahí está normal. ¿Ven? Esa es la diferencia. En esta siguiente imagen podemos observar a la izquierda los lóbulos, como les había dicho, 12 a 20 lóbulos. Y cada lóbulo tiene lobulillos. En este caso dice un lóbulo sano, conducto galactóforo, y abajo tenemos los lobulillos que tienen alteración en la proliferación. Vemos que están con células malignas, por lo menos todos los lobulillos. Entonces, como todos los lobulillos están alterados, afectados, entonces todo el lóbulo está afectado. Eso se llama carcinoma lobular in situ. Todavía in situ porque dice en sitio, que no se sale, que no hay microinvasión. En la imagen superior a la derecha podemos observar un carcinoma lobulillar. ¿Qué significa esto? O sea, vemos ahí un lóbulo, pero no todos los lobulillos están comprometidos. En la imagen de abajo, a la derecha, vemos todo un lóbulo comprometido, es decir, carcinoma lobar o lobular. Y en la izquierda vemos todos los lobulillos, pero como que recién están empezando a alterarse. Entonces, podríamos llamarle un carcinoma lobular in situ. Todavía no está completo, pero hay gran parte de estos. Hablemos ahora de la epidemiología. ¿Qué pasa con este cáncer a nivel mundial, con la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? En primer lugar, este cáncer es hormonodependiente. ¿Qué significa esto? O sea, que depende de las hormonas. En las mujeres sin ovarios funcionales, por ejemplo, no va a haber cáncer de mama. Y si a esto lo relacionamos con los hombres en una proporción, decimos que de 150 mujeres, un hombre va a padecer cáncer. O sea, 150 mujeres que tienen cáncer, solo un hombre padece cáncer, porque también hay cáncer de mama en hombres. Dentro de los impactos de la incidencia, ¿qué es lo que pasa para que haya cáncer o cuáles son los factores de riesgo más característicos o más importantes? Tenemos tres. Primero, la edad de la menarquía. Cuando una mujer, una niña, bueno, mujer ya, le da la menarquía a los 12 años, tiene más riesgo de padecer cáncer de mama. A diferencia de una niña, una chica que le da a los 16 años, solamente va a tener 50-60% de riesgo. Otro impacto es la edad del primer embarazo a término. Por ejemplo, las mujeres que no tienen hijos o las que tienen hijos pasados los 30 años tienen más riesgo de padecer cáncer de mama, a diferencia de las que tienen, por ejemplo, los 18 años. 18 años solo hay un 30 a 40% de riesgo. Otro impacto es la edad de la menopausia. Tener la menopausia, o mejor dicho, que te dé la menopausia
10 años antes de los 52, o sea, me da la menopausia a los 42, o sea, perdí la menstruación rápido, eso quiere decir que ya no tengo mis hormonas a la misma cantidad o ya no tengo más hormonas como una persona normal lo podría tener, eso me va a disminuir el riesgo porque ya tengo menos hormonas. Por eso es que es hormonodependiente. Me disminuye el riesgo un 35%, a diferencia de las mujeres que mantienen todavía su menstruación 50 años, 52, por encima de los 52. Otra de las características es, por ejemplo, en las mujeres asiáticas. Hay menor cáncer de mama y esto se debe a que hay menos estrógeno y progesterona en estas mujeres. El consumo de grasa y alcohol está implicado también en el cáncer de mama. Ustedes saben que en la grasa, el colesterol es parte de un componente para estas hormonas. La exposición a radiación antes de los 30 años también está implicado en esto. Y acá a la derecha tengo una imagen donde vemos la distribución del cáncer. Esto fue tomado en enero a diciembre de 2016 en un hospital y podemos observar que hubo 5.474 casos de cáncer, de los cuales 3.645, acá de rojo, eran mujeres. De estas mujeres, los cánceres más frecuentes fueron el de cervix, o sea, el de cuello uterino, un 32.9%, y el cáncer de mama, o sea, de estos 3.645, un 13.2% tenían cáncer de mama. Y le sigue el cáncer de piel, que también está en los últimos tiempos haciéndose más presente. Bien, ahora hablemos de los estudios. ¿Qué dicen los estudios científicos? ¿Qué nos dicen acá los artículos? Bien, acá en el primer artículo dice: el riesgo de cáncer de mama asociado a píldoras anticonceptivas y a la terapia de reemplazo hormonal. Este es un estudio que hicieron y observaron que los anticonceptivos orales, estos que contienen estrógeno y progesterona, tienen un efecto protector contra tumores epiteliales de tipo ovárico y cánceres endometriales. Sin embargo, hay un pequeño incremento en el riesgo de cáncer de mama. Acá en el estudio de abajo dice terapia hormonal en la menopausia y su influencia en el cáncer de mama, resultados de iniciativa de los cuidados de la mujer. Aquí, por ejemplo, usaron estrógenos más prostágenos y vieron que esto incrementa el riesgo de cáncer mamario y también de los eventos cardiovasculares secundarios. Sin embargo, disminuye el riesgo de fracturas óseas y cáncer colorectal. En el siguiente estudio, acá arriba, dice hormonas anticonceptivas y riesgo de cáncer de mama. Llegaron a la conclusión de que el riesgo de cáncer de mama fue más elevado en personas que recientemente usaban hormonas anticonceptivas y esto lo comparaban con las personas que nunca habían usado hormonas anticonceptivas. Entonces, al usar hormonas anticonceptivas aumentaba más el riesgo de padecer cáncer de mama. No quiere decir que te va a dar, pero sí aumenta el riesgo a que te puede dar. Acá abajo en otro estudio que hicieron prospectivamente y llegaron a la conclusión de que los anticonceptivos orales cargan en exceso de riesgo de cáncer de mama, especialmente el levonorgestrel. Bien, ¿y qué pasa con las niñas que tienen periodos irregulares? ¿Qué pasa cuando se da tratamiento porque hay abundante sangrado? ¿Qué dicen los estudios? En este caso el título dice periodo menstrual y la mortalidad del cáncer de mama. Un largo estudio corto en Estados Unidos. El resultado nos dice que las mujeres que reportaron periodos irregulares a la edad de 20 años tuvieron reducción de riesgo de mortalidad para cáncer de mama. En otras palabras, como tienen periodos irregulares y esto se debe a que las hormonas no secretan bien o están secretando de manera no constante, entonces va a disminuir el riesgo de cáncer de mama a las personas que tienen periodos irregulares. Ahora, ¿qué pasa cuando le das sus píldoras para que tenga su periodo regular? Los estudios que hicieron nos dicen el uso de píldoras anticonceptivas para regular esta menstruación puede asociarse con un pequeño riesgo de cáncer de mama, posiblemente debido a la susceptibilidad al daño genético. Acá abajo a la derecha en Center for Young Women's Health dieron al mismo resultado, ¿no? De que hay posible aumento de cáncer de mama, aunque pequeño, pero debe considerarse al momento de la toma de decisiones clínicas. Si por ejemplo yo tengo mis familiares que tienen cáncer de mama, ya les has dado cáncer de mama y tienes una niña que tiene periodo irregular, no le vas a dar hormonas anticonceptivas para que corrijas esos periodos irregulares, porque tiene factor de riesgo bien marcado. Ahí ya estarías jugándotela al padecer cáncer, quizás no ahora, pero sí quizás a los 30, 40 años. Acá este es un cuadro de diferencias. Miren aquí nada más los que están de rojo. Acá arriba a la derecha dice estudio por el Woman Health Initiative, estudio por la iniciativa del cuidado de la mujer. Acá nos
indica de que les han dado a las mujeres estrógeno y progesterona, lo cual ha disminuido la osteoporosis en un 33%, el riesgo de fractura de cadera. Esta hormonoterapia se da en pacientes posmenopáusicas. También le disminuye los síntomas de fractura y estas cosas, ¿no? Sin embargo, abajo en cáncer endometrial no hay riesgo de padecer cáncer endometrial si es que está dando estrógeno más progesterona, pero sí da riesgo de cáncer endometrial en un 300% si solamente das estrógenos solitos. Y abajo el cáncer de mama nos indica, ven, dice ve, E más P, o sea, estrógeno más progesterona, aumento de 63% de riesgo de cáncer de mama en un plazo mayor o igual a 5 años. Y si solamente das estrógeno solo, hay un aumento de 20% de riesgo de padecer cáncer de mama. Esos son los estudios observacionales. Y el Woman's Health nos dice que estrógeno más progesterona nos da un aumento de 24% del riesgo. Entonces, ¿a quién creerle? ¿A los estudios del Woman's Health o a los estudios observacionales? Bueno, ahí ambos estudios nos van a decir de que sí, hay riesgo. Entonces, cuando tomen píldoras anticonceptivas, se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Otro punto importante, el tamaño de la mama y el riesgo de cáncer. En los resultados nos dice que las mujeres que no usan brasiers tienen la mitad de riesgo de cáncer de mama, comparado con las que usaban, y esto se debe a que son más delgadas y tienen pechos más pequeños, a diferencia de las que usan y tienen un busto más grande, el cual está asociado al aumento de riesgo de cáncer de mama. Claro, pues a ser más grande hay mayor glándula, por eso. Acá hay un estudio en Perú, la incidencia anual es de 28 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 8.5. Para el año 2014 dijeron que los casos o la tasa de mortalidad anual era de 9.2 casos por cada 100.000 habitantes. Del año 2006 al 2011 se ha visto 11.340 casos de cáncer de mama. Y esto tiene tendencia a ir aumentando. Del 2006 fueron 1.797 y el 2011 ya fueron 2.024. También debe ser porque aumenta la población. La mayor frecuencia de estos cánceres en las mujeres es entre 40 y 69 años de edad. Podemos ver que el cáncer se da en 30.1% de mujeres y son específicamente en la edad de 40 a 49 años. Y aumenta a un 44.5% en mujeres de 50 a 69 años. Entonces el cáncer con mayor frecuencia se ve en ¿dónde? Pasado los 40 años. ¿Cuáles son los genes que están implicados? Bueno, de nacimiento solamente hay un 10% de casos. Lo normal es que sean mutaciones hereditarias. Del gen P53, este es el gen supresor de tumores. 40% de las mujeres que tienen cáncer tienen una alteración en este gen. El gen PTEN, que tiene 10% de los casos, está implicado en el 10% de los casos. El BRCA1, que es cáncer de mama, es un gen supresor de tumores, o sea que te ayuda a no tener cáncer. Sin embargo, cuando hay mutación de hay un alelo mutado, puede observarse que se encuentra en un 60-80% de casos de cáncer de mama. El otro gen es el BRCA2. También tenemos el ERB2, otro tipo de gen que está implicado, ¿no? Que se habla de la transformación del epitelio mamario en un 25% de casos. Esos serían los genes que están implicados en el cáncer de mama. Los factores de riesgo, los factores ambientales, los pesticidas. Se considera que los pesticidas están involucrados. La radiación ionizante te aumenta. Los hidrocarburos y poliaromáticos también aumentan. La dieta rica en grasas, ya lo habíamos dicho. En cambio, la rica en frutas y vegetales la disminuye. En la antropometría, el tener un índice de masa corporal aumentado también es riesgo para padecer cáncer de mama, lo mismo que la alta grasa corporal, los factores hormonales y reproductivos, tener la menarquía temprano, la infertilidad, el primer embarazo tardío, el no tener hijos, la nuliparidad, te aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. La lactación lo disminuye y en los estilos de vida, la actividad física también disminuye el padecer cáncer de mama. Hay factores de riesgo también no modificables, como por ejemplo, ¿qué no puedo cambiar yo y que ya me da riesgo de padecer cáncer de mama? Por ejemplo, el ser mujer. Una mujer ya de por sí ya tiene riesgo de padecer cáncer de mama. La edad, con mayor de 50 años ya es riesgo. Los que tengan alteraciones genéticas, esas cosas también, ¿no? La raza negra también, dicen, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, simple nada más para explicar cómo es que se da o cómo empieza la mutación. Arranca o empieza con los protooncogenes, con los genes que estos se alteran, más algún estímulo del ambiente. Entonces empieza a haber mutación y con esto empieza a haber divisiones sin control de las células.
y forman el famoso tumor. Como podemos observar en esta línea de tiempo, podemos ver que para que la célula prolifere pasan muchos días, mucho tiempo. Miren, recién a los 5 años podemos ver cómo la célula de una célula que ha cambiado llega ya a verse o a ser visible en la mamografía de un tamaño de 0.5 centímetros, después todavía 5 años. Y recién para hacer un tumor palpable, 8 años. O sea, se dan cuenta cómo es que lentamente va progresando este cáncer. Y aquí tenemos el cuadro clínico dependiendo del tamaño, claro. Se dice que un 33% de los casos de tumoración en la mama son indoloros. Estas son las 12 características que uno puede presentar en la mama. Por ejemplo, el endurecimiento, una protuberancia, hendidura, una vena creciente, erosión de la piel, el hundimiento del pezón, enrojecimiento o ardor, asimetría, fluido desconocido, piel de naranja, huecos y un bulto interno. Por eso es muy importante verse siempre. Con respecto al cuadro clínico, ¿dónde es que se da normalmente o más el cáncer de mama? Se da en el cuadrante superior externo. Aquí arriba a la derecha de la mama, 50% se puede ver. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo detectamos cáncer de mama? Con la palpación. Hay técnicas especializadas, cómo dar una correcta palpación y ver si una persona tiene alteración en la mama. Esto debe realizarse mensualmente, tiene limitaciones y no es sustituto de la mamografía y de otros exámenes médicos. Se tiene que realizar 3 a 5 días después del periodo menstrual y examinarlos por lo menos 2 minutos. Aquí tenemos los procedimientos, lo pueden pausar y leerlo, si es que no tienen idea de cómo se hace. Tienen que verse primero al espejo, ¿no? Y luego levantan las manos y van haciendo la palpación circular, desde afuera hacia adentro, y luego también recostándose. Ahora, con respecto a los exámenes, ¿cuáles son los exámenes auxiliares o los exámenes que nos ayudan a dar este diagnóstico? En primer lugar tenemos la mamografía. La mamografía detecta el 85 a 90% de los cánceres de mama confirmados posteriormente. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que primero hacen la mamografía y ven la masa, ven la patología, posteriormente se hace la biopsia y ya se confirma. Entonces la mamografía tiene un alto número de porcentaje, tiene un alto porcentaje de que sí, te ayuda a diagnosticar cáncer de mama. La tasa de los falsos negativos son del 7%. ¿Qué significa falsos negativos? Significa que no detecte a pacientes enfermos. Y la tasa de falsos positivos es del 10%, que significa falso positivo, que diga falsos enfermos. Esta prueba es más precisa que el examen físico para detectar cánceres tempranos en la mama. También tenemos la punción de aspiración con aguja fina. En los casos en que se aspira el líquido no sanguinolento, la lesión se considera como quiste. En cambio, las lesiones sólidas persistentes, complejas o que corresponden a quistes con contenido sanguinolento requieren un estudio mediante mamografía y biopsia. Aunque en algunos pacientes se puede aplicar la técnica del diagnóstico triple, que es la palpación, mamografía y aspiración, para evitar la biopsia. Pero igual la biopsia te va a dar 100% el resultado. Con respecto a la ecografía, lo tenemos como método diagnóstico complementario. Es el segundo método más usado para obtener imágenes de mama. Claro que la ecografía no permite detectar todas las masas sólidas. Por tanto, una tumoración palpable que no se ve en la ecografía debe considerarse presumiblemente como sólida. Por eso no detecta con seguridad lesiones de 1 centímetro de diámetro o menos. Pero ya me da una idea ya a decir, bueno, pasemos a la mamografía. Con respecto a los tipos de biopsia, la primera BAF significa biopsia con aspiración de aguja fina. Tenemos con aguja de corte. Tenemos la succión al vacío y la biopsia quirúrgica que nos da 100% de sensibilidad. Sensibilidad significa el verdadero positivo. Es decir, es la prueba que te va a dar al 100% de que un paciente realmente está enfermo. O sea, no hay fallas. Por eso las biopsias son lo mejor para diagnosticar cáncer. Aunque las fallas van a depender ya del operador, o sea, quién toma la biopsia o quién analiza esta biopsia. Por eso es bueno ir a un buen especialista, un buen médico. Con respecto a los marcadores tumorales útiles para determinar pronóstico, esas son algunas pruebas que usan los patólogos, por ejemplo, antígenos asociados a tumor como el carcinoma embrionario o respuestas de anticuerpos como el P53.
Esto ya lo usan los patólogos y su utilidad es para ver estadio, pronóstico, metástasis. Ahí a la derecha dice asociación, utilización. ¿Para qué sirven estos marcadores? Por si acaso alguna vez llegan a escuchar, ¿no? O sea, me mandaron a si puedo pagar tal prueba, tal marcador. Bueno, eso ya lo usan los patólogos al momento de ver los cortes histológicos en el microscopio. Ahora vamos con el tratamiento. Dentro del tratamiento empezamos con el quirúrgico. Si el cáncer de mama es precoz, se puede hacer la mastectomía radical modificada. La mastectomía radical modificada significa que se extrae todo el tejido mamario con el pezón y la areola, junto con algunos de los ganglios linfáticos de la axila. También se puede hacer cirugía conservadora, que no se extrae toda la glándula mamaria. Cuando te dicen una mastectomía radical, solamente mastectomía radical sin modificada, la radical sola saca los músculos pectorales, por ejemplo. Eso es un poquito más agresiva, saca más cosas. Cuando el cáncer está localmente avanzado, primero hay que hacer quimioterapia para bajarle el tamaño y luego ya se opta por la cirugía. Cuando el cáncer ya está en etapa final, es una enfermedad diseminada, se procede a hacer mastectomía simple con la finalidad de darle calidad de vida. O sea, solamente se extrae la mama, pero se sabe que el paciente no va a mejorar, solamente le va a disminuir el dolor. Con respecto a las quimioterapias, los quimioterápicos, cuando el cáncer es metastásico, se dan traciclinas, taxanos, otros como la vinorelbina, capecitabina. Cuando se da un quimioterápico adyuvante, esto se da en pacientes sin afección axilar. ¿Qué significa una terapia adyuvante? La terapia adyuvante se da después de que se ha dado el tratamiento. O sea, si por ejemplo después que te operaron tienen que darte un tratamiento adyuvante para que no vuelva el cáncer. O sea, para las células que podrían haber quedado, para eso se da. Y el tratamiento neoadyuvante es para bajar el tamaño del cáncer y sea operable. Acá dice aumentar significativamente los porcentajes de cirugía conservadoras, ¿no? Antraciclinas y taxanos. El tratamiento hormonal, tenemos la hormonoterapia ablativa, tenemos la ovariectomía e irradiación ovárica, que significa sacar los ovarios. Y la hormonoterapia competitiva, también, que significa utilizar hormonas como progesterona, estrógenos, con la finalidad de que tu organismo ya no secrete esas hormonas. El tratamiento hormonal de cáncer de mama metastásico, tenemos ahí tamoxifeno, toremifeno, inhibidores de aromatasa, anticuerpos monoclonales también como trastuzumab, y por último la radioterapia. En la radioterapia también puede haber terapia concomitante, que sería quimioterapia más radioterapia. En la radioterapia, 4 o más ganglios afectados o tumores mayores de 5 centímetros con márgenes de resección positivos. Te puede dar radioterapia también para cáncer localmente avanzado o cáncer metastásico. Es muy difícil, es como ganarse la lotería a salir de un cáncer de mama de ese estadio. Ya es prácticamente imposible. Con respecto a los estadios, empecemos por aquí en el estadio 0. Un estadio 0, hablamos de el TIS. TIS significa al carcinoma in situ. O sea que hay cáncer, pero que no se ha salido, que está ahí. Cuando hablamos de estadio 1, estamos hablando de un T1. T significa tumor primario. La N habla de si hay invasión a ganglios y la M es la metástasis. En el estadio 1 tenemos T1, N0 y M0. Como tenemos el tumor primario en etapa 1 inicial, hablamos que la parte invasiva del tumor en la mama mide menos o es menor o igual a 2 centímetros. Cuando hablamos de estadios 2A, 2B y vemos el tumor primario T1, T2, podemos decir que la parte invasiva del tumor va de 2 a 5 centímetros. Si vemos N1, estamos hablando de 1 a 3 ganglios axilares que están comprometidos, también pueden ser ganglios de la cadena mamaria. Ustedes saben que por medio de los ganglios se disemina el cáncer también. En un estadio 3A todavía no aparece el T4, pero ya en un estadio 3B se puede observar T4. Y T4 significa que hay extensión a las paredes torácicas, ¿no? Úlceras también puede haber ya en el cáncer de mama. Cuando hablamos de un estadio 3C puede haber cualquier etapa de la T, pero ya hablamos de un N3. Y un N3 implica más de 10 ganglios axilares, ganglios de la cadena mamaria, infraclaviculares. Y el estadio 4 ya tenemos metástasis. Puede haber cualquier tumor primario, puede haber cualquier diseminación a ganglio, ya va a haber metástasis en un M1.
puede haber distancia, ¿no? O sea que ya viaja a otros órganos. Entonces, con este sistema de estadificación llamado TNM, que vemos el tamaño tumoral o el tumor primario, la afectación ganglionar y la metástasis a distancia, si estamos en un estadio 1, hablamos de que los cánceres se curan alrededor del 80%. Si hablamos de estadio 2, se curan de un 50-60%. Un estadio 3, la tasa media de intervalo libre de enfermedad a largo plazo, como dice, o sea, la probabilidad de curarse, de sanarse, salir de este cáncer, es de un 30-40%. Y un estadio 4, casi todos los pacientes con cáncer de mama diseminado mueren a los 2 años de seguimiento. Sí, casi todos, ¿eh? O sea, no hay que perder la esperanza. Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido. Entonces, lo mejor que una persona puede hacer es ver sus factores de riesgo y estar constantemente evaluándose la mama, ¿no? Haciendo el método de la palpación en un movimiento circular. Espero que les haya servido, que hayan entendido algo. Cuídense. Nos vemos luego.